Hoy vamos a reflexionar sobre del primer don que toca, que es el don de consejo. Don necesario para todos aquellos que tienen que decidir, ya sea en su vida personal o sobre la vida de los demás, lo que está bien de acuerdo a Dios, lo que agrada a Dios aquí en este momento, en este lugar. Dijimos que los dones del Espíritu Santo vienen a perfeccionar cada una de las virtudes infusas. En este caso concreto, el don de consejo viene a perfeccionar la virtud de la prudencia. La prudencia me lleva a saber que tengo que obrar para bien, para mi salvación, es decir, dónde está la voluntad de Dios en este caso concreto, aquí y ahora, pero guiado por la luz sobrenatural. Entonces, hay momentos que la prudencia tiene que regular a todas las demás virtudes, incluso a la virtud de la caridad, que es la reina de todas las virtudes. Una persona puede ser imprudente en su caridad. Pongamos un papá que cobra su sueldo y que lo deja en el primer pobre que encuentra en la calle y llega a su casa y dice, querida, acabo de regalar todo mi sueldo a un pobre por caridad. Su esposa, mientras le parte un sartenazo en la cabeza, le dice, querido, en el mejor de la mejor de las teologías, le dice, querido, tu caridad ha sido imprudente. Efectivamente, la prudencia manda o regula lo que tengo que hacer aquí y ahora según la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los cuales la prudencia no va a alcanzar ese, ese ver la situación concreta, pesar lo que tengo que hacer, pedir consejo a otros. Hay momentos en que no va a alcanzar, ya sea porque la situación es muy grave, que la situación es muy imprevista y es muy rápida, y yo tengo que tomar una decisión, y en ese momento concreto tiene que actuar el don de consejo. Ponemos un ejemplo, la Sagrada Escritura. San José, varón justísimo. Justísimo significa santísimo. Por lo tanto, su prudencia estaba al máximo nivel. Cuando él ve que su prometida, María Santísima, está embarazada, él, pesando la situación, rezándolo seguramente, decide abandonarla en secreto. Decide él cargar con esa angustia y él cargar con la duda, dejarla a ella libre. Él evidentemente sabe que hay algo de Dios, pero su prudencia le muestra hasta ahí nomás. Decide abandonarla en secreto. Si hubiera sido solamente eso, si hubiera seguido solamente su prudencia, hubiera abandonado a María Santísima y al Divino Redentor. Por eso el Espíritu Santo le va a mandar un ángel y le va a decir, no temas recibir a María por esposa. Le va a dar el don de consejo en ese momento para tomar la decisión acertada. Si no, se hubiera equivocado. Por lo tanto, fíjense si no es necesario para nosotros en la infinidad de decisiones que tenemos que tomar a diario para nuestra santificación, para saber discernir qué cosas me llevan al cielo y qué cosas no, qué cosas son la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y qué cosas no, si no es necesario el don de consejo. Contra este don de consejo atentan varios defectos, varias malas inclinaciones que podemos tener. En primer lugar, la precipitación. Aquel que obra sin meditación ninguna, sin pedir consejo, decimos en la jerga popular que las cosas vienen como sopapo de loco, ¿no? Entonces, la persona que terminó el día obrando una cantidad de cosas y las hizo como sopapo de loco. Una tras otra sin saber para qué, sin saber por qué, si servían o no, las hizo y punto. Esa es la persona precipitada. En esa persona no va a poder darse el don de consejo. También la persona que se aferra a su propio criterio, a su propio juicio, aquí hay mucho de orgullo, de soberbia, y que dice, no,
porque esto lo pensé yo, es así y nada más. Y no se abre a la prudencia de otros, al consejo de otros. Esa persona que está aferrada al propio criterio, que no se da cuenta que la realidad es mucho más vasta y que cubre una cantidad de cosas y que la otra persona se puede estar dando cuenta de otra cosa, no, se aferra a su propio criterio. En esa persona tampoco va a poder arraigar el don de consejo. Y nos vamos al otro extremo, la persona que es indecisa, que está pensando subir o no subir al tren, pero si subo tal cosa y si no subo tal otra, y cuando se decide ya se le pasó el tren. La persona indecisa, la que no tiene voluntad de llevar algo a la obra, tampoco es propicia para que el don de consejo obre en su alma. Y ese don de consejo puede darlo el Espíritu Santo directamente o a través de otros. Y eso lo vemos en la vida de los santos. Vemos, por ejemplo, una Santa Teresa de Ávila, que ella seguía a rajatabla el consejo de su confesor. Y había veces que Cristo le manifestaba cosas y que ella le decía, mi confesor no me lo ha pedido todavía, y por lo tanto se mantenía fiel a su confesor, hasta que el Señor no le cambiaba el criterio a su confesor. Lo mismo pasaba con Santa Faustina Kowalska, lo mismo. Pero tenemos otro ejemplo del Espíritu Santo obrando directamente en un alma sin intermediarios, Santa Teresita del Niño Jesús, que no tuvo mucha lectura espiritual. Ella misma decía que cuando leía la vida de los santos se le partía la cabeza, porque ella veía que no podía llegar a eso. Entonces leía solamente la escritura. Y sin embargo ella en el Carmelo la nombran madre de novicias. Y ella se daba cuenta que tenía siempre la palabra justa, sabía cómo obrar con cada una de sus novicias, y ella decía, esto no es mío, esto viene de Dios. Yo no puedo hacer reservas, decía ella, yo no puedo estar pensando, bueno, mañana le digo tal cosa, obro. En el momento preciso decidía, con la luz de Dios, con el don de consejo, qué hacer con cada una de sus novicias. ¿Ven? La persona que se adhiere al consejo de su confesor, de su director, de la iglesia, o la persona que directamente obra el Espíritu Santo en ella sin intermediario. ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tenemos que ir practicando, teniendo en cuenta nuestra alma, para decirle al don de consejo, para pedirle al Espíritu Santo el don de consejo? En primer lugar, la humildad, evidentemente. La humildad para saber que mi criterio es muy pobre, que mis decisiones pueden ser equivocadas, que la realidad es muy grande y por lo tanto tengo que pedir consejo. Como decía Santo Tomás Moro en las Bienaventuranzas del Buen Humor, decía, bienaventurados los que piensan antes de obrar y los que rezan antes de pensar. Bueno, esa es la clave para ir sugiriendo al Espíritu Santo que nos derrame el don de consejo. Rezar antes de pensar, pensar antes de obrar. Eso lleva la humildad. El pedir consejo a los que son más antiguos en la vocación o en la profesión que yo tengo, a los que son más experimentados, a los que son más sabios, eso hace que yo me disponga al don de consejos. Estamos hablando de esa obediencia a aquel que sabe más. Por eso qué mala señal es que los jóvenes, aquellos que empiezan recién un camino, una profesión, una vocación, crean que ya se lo saben todo, que no quieran escuchar a los más grandes, a los ancianos, a los prudentes y digan, no, yo sé todo lo que hay que hacer. Esa falta de obediencia evidentemente es mala predisposición para el don de consejo. Leer la vida de los santos, porque uno aprende muchísimo en la vida de los santos cómo el don de consejo ha ido actuando en ellos. Por eso le pedimos hoy a María Santísima que nos conceda esta gracia, esposa del Espíritu Santo. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar? Los que dirigen almas, por ejemplo, los sacerdotes,
los padres de familia que están educando a sus hijos. ¿Cuánto necesitaría un gobernante, de la prudencia y del don de consejo, que lejos estamos de eso? ¿Cuántas personas tienen a cargo a otras almas y necesitan sí o sí el don de consejo? Que María Santísima entonces nos conceda esta gracia de disponer el alma, de pedirlo constantemente para que pueda obrar en nosotros. Que así sea.